Hace un tiempo, un grupo se organizó para falsificar una funa con la que desacreditarme y defender a Mordo. La gente me apuraba para que respondiera, pero la situación ocultaba mucho más detrás. Ahora voy no solo a desmentir punto por punto lo que se inventaron contra mí, sino también a revelar la enorme lista de crímenes que a través de todo esto quieren encubrir y los métodos a los que recurrieron. Recomiendo ver el video completo porque hay bastante de lo que hablar, así que vamos a ir por partes. El escándalo empezó cuando se publicaron actos de alguien apodado Horu, a quien voy a referirme de ahora en adelante como Jorge. Durante años, él había sido amigo en persona de Mordo, motivo por el que me crucé con él por unos pocos meses hasta finales de 2019. Habiéndome dado cuenta de que Mordo estaba, bueno, mal de la cabeza, corté contacto con toda la gente que le rodeaba, incluyendo a Jorge. Un año más tarde, Jorge me vino a preguntar mi versión de los hechos, y nos mantuvimos en contacto principalmente para discutir el caso de Mordo. Lo que se conoció más recientemente fue que Jorge, teniendo 16 años en 2019, había tocado inapropiadamente a su prima que apenas tenía 12, cosa que confesó en un grupo y después confirmó públicamente. Yo esto lo desconocía por completo. Le tuve que hasta ir a preguntar si era verdad y sobra mencionar que se me hizo desagradable. Sin embargo, cierto círculo tenía interés en acusarme de haberlo sabido, encubierto y defendido. Los usuarios Kenele Wright, La Hiena Blanca, Plutonic y Super Wario Man empezaron a difundir una captura falsa que, si prestan atención, está mal editada. La desmentí rápidamente, pero no la retractaron sino hasta semanas después, y todavía tachándome de culpable con otras mentiras que vamos a ver de a poco. Por más que fueron los primeros en publicar esta captura, lo quisieron pintar como que no habían tenido que ver, sin jamás aclarar de dónde había salido. Jorge había de hecho públicamente confesado en 2019 que le atraía a su prima. Esto causó preocupación, pero él contaba que sentía culpa, que todo era producto de traumas y que le hacía falta ir a terapia. Lo que no aclaró, al menos en ese momento, fue que le había ni más ni menos que manoseado. Poco antes de que yo publicara la evidencia contra Mordo, Ken invitó a Jorge a debatir en directo y sacó a colación comentarios repelentes que años antes había hecho con relación a su prima. En realidad, el directo se suponía que giraba en torno a los actos de Mordo, que estaba ahí presente y todo, con Ken abogando por él. Dentro de mi video, mostré partes de aquel directo porque servían como evidencia contra Mordo. Recién varios meses más tarde, empezaron a decir que yo corté a propósito partes del directo para encubrir los comentarios de Jorge. Pero esto es una completa mentira porque yo sí expuse los comentarios de Jorge. Mostré capturas y hasta puse un fragmento del directo en el que admitía con su voz haberlos hecho. Descarga mi pinche video, mi directo, güey, y lo usa para su puto video de 6 horas, lo pone hasta el final y lo pone recortado, güey. Y en ninguna parte de su video de porquería de 6 horas menciona ni que te calentabas viéndole las nalgas a tu prima de 12 años. Mostrar que un tipo está diciendo que se calienta viéndole el culo a su prima de 12 años, eso no hay que mostrarlo, ¿verdad? Repitieron esto por más veces que lo aclaré porque sabían que la gente no se tomaría la molestia de ver un video de casi 6 horas para comprobarlo. Y más importante aún, cómo iba a estar encubriendo a Jorge por algo que admitía públicamente. Sentido creo que no tiene. Irónicamente, mucho antes, Ken había puesto ese mismo directo en privado por petición de Mordo. Y yo, que lo había descargado a tiempo, compartí el archivo para que otros lo pudiesen resubir completo. Porque pusiste un video de ese güey privado. Güey, pongo el video de donde un vato lo está acusando de puras mamadas, le digo, presenta pruebas, no hay ni una sola prueba. No solo no lo tapé, sino que me aseguré de que se respaldara públicamente mientras lo intentaban tapar ellos. Quisieron acusarme también de haber encubierto los actos de un tipo llamado Luis, que solía ser compañero de la escuela de Mordo. Apenas interactué con él en dos muy breves ocasiones en 2019 porque me lo presentó Mordo. Posteriormente, no volví a tener contacto con él. Monitoreando forochangos en 2020, me topé con el descubrimiento de que meses atrás, Luis, con 18 años, había tenido relaciones ilícitas con la prima de Jorge que debía tener todavía 12. La cuestión es que para ese momento ya mucha gente lo sabía. No vieron a gente hablar del tema porque Luis no es una figura pública.
Ken, aparte de acusarme de haber de alguna manera tapado el evento, leyendo en voz alta mis declaraciones, trató de mezclar entre sí los nombres de Jorge y de Luis. Con esto quiso dar a entender que yo sabía de antes lo que había cometido Jorge, cuando estaba explícitamente claro que hablaba de lo que había cometido Luis. Por si fuera poco, en una de las capturas que mostró, salgo precisamente reportando el delito de Luis a gente que le conoce en persona. Es decir, haciendo lo contrario a taparlo. Queriendo manipular eso para usarlo contra mí, presentó a mi favor una coartada que yo ni recordaba que existía. Porque Randomware encubrió que tú hayas sido cómplice de una violación infantil. Varios acusaron a Jorge de haber sido cómplice, por lo que no está de más agregar que yo hablé recientemente con esta chica, y me respondió que de hecho lo trató de mantener a escondidas de Jorge, que apenas acabó enterándose mucho tiempo después. Nótese que defienden a Mordo, que fue de las primeras personas en conocer el delito de Luis, y que teniéndolo presente no solo no hizo nada, sino que le continuaba llamando su mejor amigo, pero me tachan de cómplice a mí, que estoy en la otra punta del continente. Una vez en 2021, Jorge nos invitó a varios a participar de una tontería de actividad en su grupo llamado Movistar. El punto era pretender que estábamos en 2019 y cambiarnos los apodos para tomar los papeles de usuarios que habían formado parte del grupo en aquel tiempo. De ahí salieron capturas que se utilizaron como supuesta evidencia de las acusaciones contra mí. En una salgo bromeando precisamente acerca del hecho de que yo no había participado en 2019 de aquel grupo. En otra se me puede ver etiquetando a un usuario con el apodo que solía tener Luis en 2019, haciendo un chiste que viene a ser lo mismo que decir, uy, miren un fan de Cuties. ¿Cómo es posible, güey, que tú, siendo el dueño de la moralidad, Randomware, te pongas a hacer comentarios de escondan a sus primas? Ya llegó el violador. En resumidas cuentas, pelotudeces. Lo aclaré bastantes veces, pero por supuesto no lo iban a reconocer. Porque una cosa es un manoseo que a lo mejor puede pasar porque los dos eran menores. Otra muy diferente es haber sido cómplice directo de una violación sexual a una niña. Y eso no tiene madre, Joru. Y lo que tampoco tiene madre es que Randomware lo esté encubriendo. Y no me vengas Randomware con la excusa de que estaban roleando. En primera, que rol tan enfermo, y en segunda, no estabas roleando. No te hagas pendejo. Y que incluso dijo que, oh sí, qué rico, ya quiero ver cómo va el arco de la prima. Aquí mismo lo pueden leer. Y no me vengas con esas excusas, Randomware, de que estabas roleando, porque es mentira. No estabas roleando una chingada. De paso aprovecharon para inventarse que ahí compartíamos pornografía infantil. Esto más tarde lo voy a rebatir. Hay cosas que primero hace falta contar. Un youtuber angloparlante habló del tema, secundando las anteriores acusaciones, y mostrando mis fotos, mis datos y mis redes personales para fomentar una persecución contra mí. Sin embargo, según él, no se tomó la molestia de verificar nada, sino que fueron Ken, la hiena blanca, señor Wicho, Maní con queso y Scruffy los que le contactaron y le pasaron toda la información pidiéndole que la difundiera. Todavía queda mucho que desmentir, así que vamos a volver al tema, pero debo elaborar acerca de qué intentan hacer, qué ganan con esto. La primera publicación acerca del asunto se realizó a través de una cuenta de Twitter anónima creada con ese propósito bajo el apodo July. Más tarde, por un descuido, se reveló que Plutonic era quien estaba detrás de la cuenta. Resulta que poco antes, Plutonic había estado encubriendo a una persona que se autoproclama Jessica, la cual años antes había depredado a Jorge. Jessica, teniendo más de 23 años, le mandó y solicitó a Jorge material explícito propio cuando él apenas tenía 15. Varias fuentes dicen que aparte solía mentir acerca de su edad y trabajaba en un colegio primario. Por mensaje privado, Plutonic había dejado muy claro no querer que Jorge hablara del caso, victimizando a Jessica. Varias de las capturas tomadas a través de la cuenta nombrada July presentan cambios entre sí que delatan que más de una persona la utilizaba. De hecho, el número de teléfono con el que la cuenta se verificó pertenece a un tal Depri. Curiosamente, Depri, Jorge, Jessica y Plutonic eran todos parte de un grupo administrado por un tipo que publica mucho acerca de psicología sexual infantil y estadísticas relacionadas a la pedofilia. En el pasado, Plutonic ha salido públicamente a defender a este grupo de acusaciones de pedofilia, debidas al contenido preocupante que varios integrantes compartían. A Jessica se le conocía justamente por hacer eso. Más de uno también estaba en el grupo de Mordo y tenía comportamientos cuestionables que anteriormente publiqué.
Las primeras personas involucradas ajenas a este grupo van a ver que pertenecen todas al ámbito cercano de Mordo, y esta gente me atacaba desde mucho antes. Al inicio decían que no pretendían defender a Mordo tirándome pestes. Meses más tarde, tan pronto me acusaron de haber encubierto los actos de Jorge, comenzaron a decir que la funa contra mí, de alguna manera, ponía en duda toda la evidencia que yo había publicado con relación a Forochangos, el grupo de Mordo. Es que yo quiero exponer a Randomware como el mentiroso que es, porque él trató de vender esto como si él fuese, qué sé yo, alguien muy con una moral intachable, alguien justiciero, alguien muy correcto. Y ahora, bueno, anteriormente se dan cuenta de que el tipo simplemente hace eso por resentimiento, de que ignora cuando otras personas hacen cosas igual de lamentables. Se irán imaginando por dónde van los tiros. En adelante manipularon hasta la más mínima tontería para convencer a la gente de que yo había mentido acerca de todo y de que Mordo era inocente. Los argumentos que presentaron los voy a rebatir uno por uno en este video. Ken y Warioman habían sido cómplices de muchos actos cometidos por miembros de Forochangos, cosa en la que más tarde voy a profundizar. Manny con Queso era pareja de Lipe, quien participó de la depredación de menores que tomó lugar dentro de Forochangos, tema en el que vamos a indagar después también. Por su parte, Scruffy se mostraba interesado en la pareja de Jorge, siendo la chica todavía menor. Al no ir esto a ninguna parte, tanto él como la hiena blanca le comenzaron a dedicar públicamente insultos horrendos, le desearon que la violaran y comisionaron que se le retratara como un cadáver descuartizado. Pasaron a tachar a Jorge de pederasta por haber sido su pareja mientras era menor, aún sabiendo perfectamente que tienen la misma edad. Nacieron con una separación de apenas 4 meses. Por el mismo tiempo, la hiena blanca y Scruffy, señores bastante mayores, mantenían interacciones inapropiadas con alguien incluso menor. Por ejemplo, Scruffy le hablaba sobre que tuviesen tríos, y la hiena blanca le fomentaba que se retratara en situaciones eróticas con él usando sus avatares furries. Los dos antes habían reconocido saber que no era mayor. Que, por cierto, Flint, Miss Wolf también es menor de edad, ¿eh? Cuando la gente comenzó a notar esto, Scruffy publicó un video con música triste de fondo haciéndose la víctima, diciendo que le andaban atacando por mi culpa sin que yo tuviera que ver en absoluto. En este, naturalmente, ni siquiera nombró de qué le acusaban. La hiena blanca y Scruffy continuaron comisionándole que realice ilustraciones porno defendiéndolo como algo normal. Pero luego le andas mandando mensajes a todo mundo, incluyéndome, diciendo que tú eres la víctima, que tú estás sufriendo, que pobrecito de ti, que de ti es de quien han abusado, que los demás son los malos, todos son pedófilos. ¿Tú te atreviste a llamarme a mí pedófilo miserable? ¿A mí? ¿Cómo te atreves a insultarme a mí de pedófilo? Los furries no son animales humanizados, son humanos animalizados. Y esto no es de ahorita. Los personajes furry vienen desde el antiguo imperio egipcio. Dibujos que no existen, trazos en papel o en un medio digital. No existen, no son reales. Meses más tarde podemos ver a Scruffy todavía teniendo comportamientos inapropiados con otros menores más. La pareja de Scruffy, conocida como Rick Ultimate, un autoproclamado pedófilo, también participa de todo esto. No parecía preocupar a Ken demasiado, visto que le solía promocionar de manera casual. Para silenciar a los que dirigen atención a lo que hacen, van y se inventan capturas acusándoles, irónicamente, de ser pedófilos acosadores, como en el caso de un chico de apenas 14 años que los cuestionó. Todavía le acusan de mentir acerca de su edad cuando mostró documentación probándola. Mordo, Ken, Lipe, Scruffy, la hiena blanca y demás no solo eran todos amigos entre sí. Compartían amistad, por ejemplo, con un tipo de como 27 años apodado Proyecto Shiro, también conocido como Yggdrasil. Después de que yo publicara mi video, Shiro, dado que aparecía en algunas capturas, me contactó. Quería que le saliese a declarar inocente de cualquier delito. Revisando su actividad por si se me había escapado algo, descubrí que Shiro también había formado parte de la corrupción de menores. Con tal de que le defendiera, Shiro me había señalado a gente que le cuestionaba su participación ahí. Como estas personas debían tener más claro quién era Shiro, les pasé la información y la sumé a las actualizaciones del caso.
La respuesta de Shiro fue tratar de justificarlo con que solo eran bromas, acusar a gente que se le opone de haber hecho cosas malas también, a pesar de no venir a cuento, y tirar pura paja mental. Ah, y que no se me olvide, me mintió acerca de su edad. Luego descubrí más cosas como que Shiro dejaba comentarios desagradables acerca de niñas pequeñas, que no tenía problema con decir que alguien se merece haber sido víctima de abuso infantil y que ya se arrojaban alegaciones graves contra él desde mucho antes. La exnovia de Shiro le acusaba de haber querido violarla grabándolo para que lo viera su presente novio. Pasado un tiempo recibí una captura de Shiro declarándome la guerra y jurando vengarse de mí, según sus propias palabras, manipulando la situación. Meses más tarde, Shiro publicó un video defendiéndose de supuestas acusaciones que nunca hice y divagando acerca de la funa contra mí, selectivamente omitiendo hablar de las verdaderas pruebas que se habían dado a conocer contra él. Ken secundó este video sin tomar en cuenta que hasta el mismo Shiro había delatado que ya le habían hecho saber a él acerca de las pruebas. Toda esta gente se relacionaba entre sí, realizando frecuentemente colaboraciones y directos grupales, pero jamás iban a ver a uno recriminándole a otro su comportamiento. Más bien al revés. En resumen, querían desacreditarme para poder negar que fuese real toda la información que hice pública, tapar y distraer de sus propios asuntos y encubrir a terceros con los que tenían trato. Pero todo esto que acabo de contar solamente rasca la superficie. Mordo, por motivos obvios, dice no haber tenido que ver en la funa contra mí. Se adelantaron a decir que yo intentaría escudarme declarando que Mordo estaba detrás, pero lo hicieron por algo. Varios, como Ken, aseguraban que habían perdido contacto con él después de la publicación de mi video. La Hiena Blanca y Scruffy directamente decían jamás haber tenido contacto con él. ¿De cómo nos va a relacionar a todos con Mordo cuando varios de aquí ni siquiera lo conocíamos? Al menos yo no lo conocí hasta que fue la funa. Antes de eso no tenía ni idea de qué hace Mordo. Es más, sigo sin saber. No sé ni qué contenido subía a YouTube. Como pronto van a ver, sin embargo, era todo mentira. Los motivos que dio Mordo para su desaparición eran tan solo una tapadera. La verdad es que nunca se fue. Mordo se ocultaba tras una nueva identidad bautizada Bash, con la que se mantenía permanentemente activo. Cuando se conoció el hecho de que yo sabía que Mordo andaba con otro apodo, sin haberse revelado cuál era, se lo cambió creyendo que así le perdería de vista. Entre los muy pocos seguidores que tenía, podíamos encontrar a varios de los involucrados en la funa contra mí, como Scruffy. Con algunos hasta interactuaba públicamente, como Ken, Warioman y la Hiena Blanca. De hecho, en los videos que hablaban de la funa dejaba comentarios denigrando a Jorge. Obviamente no era la única persona enterada. En el momento en que le dijeron a Scruffy algo tan simple como que le mandara saludos a Bash, pretendió no saber de quién hablaban, le dejó inmediatamente de seguir y apenas horas después Mordo había desactivado las cuentas. Que toda la panda se relacionara como si nada posteriormente no es ninguna casualidad. Tras incontables manipulaciones alistaron el terreno para que Mordo pudiese regresar, declarando ser inocente y acusándome de más cosas todavía. Pero es hora de ver otra vez cómo toda su historia se cae a pedazos. Remontémonos al momento en que Mordo, Rom y Lipe mostraron cómo se masturbaban a través de una videollamada grupal ante una persona de apodo Lore. Mordo estaba tan solo a semanas de los 18 años y tenía completo conocimiento de que Lore apenas había cumplido 14. Cabe resaltar que no fue ni la primera ni la última vez que le trataron de forma inapropiada. Mi otro video contiene pruebas de aquel incidente, las cuales argumentan que solo saqué de contexto, pero tengo el testimonio de Lore confirmando que sí pasó. Aún antes habiéndolo admitido, ahora declaran que Lore ni siquiera estaba presente, básicamente acusándole de mentir. Y lo que está hablando el sujeto de la llamada, eso pasó cuando yo todavía era menor de edad. Y no fue con los chicos supuestamente a los que decían que tenían 12 y 13. Fue con otras personas que también tenían la edad similar y fue consensuado. Fue con un usuario llamado Lipe Chan, que ya tenía 17 años en ese entonces, y fue con un usuario llamado Rom, que tenía 16. Los tres entramos en llamada y todo fue consensuado.
no tomaron en cuenta que yo todavía tengo a mano las pruebas verificables. Mordo incluso le contestó a Lore durante la videollamada que se haría depilar el pene para que le dejara de provocar asco. Grabaciones de la conversación hace rato que se hicieron públicas, pero Mordo, la hiena blanca, Shiro, Maní con queso, Ken, Lipe, Warioman y demás durante meses trataron de hacer como si no existieran. Todavía rechazan esto, con mentiras descaradas y evasiones que no hacen otra cosa más que delatar que lo quieren tapar. Tiempo antes de que Mordo volviera, ya me acusaban de haber mentido acerca de la depredación de menores, particularmente la de 3 chicos apodados Botellas, Lark y Dani, los cuales en 2020 decían tener 12 años. Para empezar, todo lo de los menores ya fue desmentido en una entrevista por ellos mismos, ¿no? Ya vieron ustedes que testificaron ellos mismos que yo no les hice nada. Como argumento, presentaron testimonios de los menores en cuestión. Preguntaron a Botellas y a Dani si Mordo les mandaba o pedía fotos inapropiadas a ellos en específico, cosa que jamás afirmé. Las únicas alegaciones desmentidas fueron alegaciones que nunca hice. De hecho, confirmaron lo que mostré que pasó queriéndolo minimizar. Es que en ese grupo se decía mucho esa palabra, se decía mucho lo de... Mencionaban a alguien y decía que enviara fotos tuyas. O sea, A mí igual me lo dijeron, pero yo nunca lo hice, porque yo sabía que era una broma. Y como yo también hacía eso, pues no me importaba que me hablaran de formas así, de broma, obviamente, sexuales. mira, eso que dices yo no lo puedo aprobar ni autorizar, güey. Uno de las personas que dijeron que fueron depredadas en ese servidor me está diciendo que no fueron así las cosas. En Porochangos, la mayoría de nosotros dentro del servidor teníamos bromas pesadas y bromas de muy mal gusto, pero en todas las capturas que él mostró descontextualizó muchísimas cosas, cosas que ya jamás llegaron a pasar. Él mostró 2 capturas en donde yo hago preguntas de índole sexual, pero no muestra el contexto de esas capturas y las hace ver y pasar como que yo se las hice preguntándoselas a estos niños, cuando yo jamás fue mi intención hacerle algo a alguno de ellos, y mucho menos de lo que me acusaron a mí de ser grumeador o fan de cuties, como me decían todos. Jamás fue mi intención hacer eso y jamás lo llegué a hacer. A Lark repetidamente le solicitaron que pasara una foto de su pene como parte de un reto. De manera frecuente, con los 3 tenían juegos de rol explícitamente sexuales que involucraban felaciones y penetración. Les planteaban que debían dar oportunidad a ser homosexuales y que sentir miedo era normal. Mostraban particular interés porque se metieran cosas por el culo. Mordo los etiquetaba para mandarles porno de por sí cuestionable. Y no me pongo a listar todos los comportamientos inapropiados que tuvieron porque no termino más. Mordo participaba de todo esto siendo mayor de 18 años. Declaran que solo bromeaban y que realmente jamás tuvieron intenciones inapropiadas, pero visto el asunto de la videollamada no suena muy creíble. Menos todavía si tomamos en cuenta que lo de retar a miembros a mostrar sus miembros lo hacían de verdad. Por ejemplo, sí, había muchos usuarios que pues hacíamos bromas, pero no pasaba Exacto, nada. Y no pues, estaban de ahí. no iban a más. Exacto. Y acerca, no sé si habrán también dicho de que pasó, pues, pero si es que hay algo así, es falso, nadie envió un nude. Muchos obviamente no accedían, pero tarde o temprano lograban que gente aceptara compartir fotos. Cuando pasaba esto, Mordo tiraba cumplidos, avisaba cuando las había descargado y hasta les ponía puntajes, fueran de adultos o de menores, como en el caso de Cabra. Que los chicos afectados no tomaran este comportamiento como grave no quita que lo sea. Por algo no se puede válidamente consentir a esa edad. Este grupo sí era consciente de que no justificaba nada cuando se trataba del caso de Jorge. Ken fue tan cara dura de poner, y cito, «La pedofilia nunca es menos mala, es totalmente mala», en una de sus miniaturas precisamente refiriéndose a eso. Ni siquiera podemos descartar que las declaraciones fueran bajo presión. Los que hayan visto mi otro video sabrán que Mordo una vez obligó de manera muy hostil a uno de los chicos a que borrase pruebas que opinaba que le hacían quedar como un depredador. Le presumió que nadie le iba a creer. Se puso a decir incluso que las habían editado cuando claramente no era el caso.
Todavía si obviamos todo lo anterior, permitieron que menores de incluso 10 años participaran de un espacio no apto para menores de 18 que administraban. Mordo subía fotos inapropiadas de su cuerpo en canales a los que todos los miembros del grupo tenían acceso. Lo tengo grabado hasta compartiendo como si nada zoofilia. Sumemos el hecho de que invitaron a estos menores al apartado Terror Bizarro donde se compartía contenido sangriento. Es que él pasaba videos de animales contra animales, más no que cometiéramos nosotros maltrato animal. Ni siquiera eran videos así fuertes o videos de personas pegándole a animales o algo así. Puede que se le estén olvidando cosas como los gatos aplastados con tacones y torturados, las decapitaciones o la sesión de fotos completa de una chica siendo secuestrada, mutilada y violada, en ese orden. Aparte, Mordo niega descaradamente que ahí se permitiera la participación de menores. No, las únicas personas que entraron a Terror Bizarro fueron Lipe, Rosy, Rom y yo. Y lo de que menores entraron, eso es mentira. El 2.0 fue administrado y fue creado por Rosy únicamente. Y eso que dicen de que dejaron entrar menores, hasta donde yo tengo entendido, Rosy los baneó inmediatamente, apenas entraron. Botellas entró con 12 años y Rosy, riéndose, le invitó explícitamente a compartir material. Dani entró siendo menor también. 3 meses más tarde, Rosy contaba que tenía claro a quienes permitía estar en el grupo, mientras que Dani era todavía miembro. Finner, teniendo 14 años, entró en el mes de abril de 2020 y continuaba participando activamente para cuando realicé mi último respaldo a finales de septiembre. Mi otro video muestra cómo Rosy hasta le contaba sobre que tenía planes de adoptar animales para grabarse torturándolos y matándolos. Obviamente no podemos olvidar tampoco la distribución de pornografía infantil, cosa que tapan también diciendo que no tengo pruebas directas y que las conversaciones que publiqué fueron sacadas de contexto. Pero jamás dentro de ese canal y jamás dentro de Forochangos se llegó a distribuir CP, como él lo quiso hacer ver. Y es más, él en su video él menciona que no tiene pruebas de que nosotros hayamos distribuido CP. O sea que él dijo algo así como que nosotros siempre lo borrábamos antes de que él viera. Pero él estuvo supuestamente investigando durante 2 años que nosotros pasábamos este tipo de contenido y jamás fue capaz de sacar una captura real de eso. Pero se les olvida que yo sí capturé pruebas directas. Tengo esta grabación, posterior a mi primera declaración pública, en la que se puede ver cómo comparten a través del canal general de Forochangos una foto del pene de lo que aparenta ser un chico de como 13 años. La imagen fue rápidamente borrada, pero los administradores presentes no castigaron al que la subió. Más bien se rieron y contestaron que por eso les cancelaban. También alcancé a grabar fuera de Forochangos ocasiones en las que Roma había compartido enlaces que dirigían a montones de fotos y videos ilegales de menores. No hace tanto lo admitió públicamente pidiendo perdón. No era secreto que Mordo le permitía ser administrador en su grupo sabiendo perfectamente lo que hacía. Queriendo aparentar que no habilitaba este comportamiento, decidió sacar a colación el haber echado a Loki por escribir comandos que aludían a dicho tipo de contenido. Ese día, en Forochangos, Loki y Rom empezaron a spamear con el NotSobot y en el NotSobot hay un comando que permite buscar imágenes en Google. Entonces Loki puso .imagen.cp, pero obviamente pues el bot de Google no iba a mostrar esas ridículas, pero aún así yo cuando me enteré de esto, porque estaban spameando tipo raid, yo lo baneé a Loki, lo permabaneé. Porque eso fue una estupidez total. Y yo estoy consciente de que eso era maliciosamente, o bueno, no sé con qué intención lo hizo Loki, quizás solamente por joder, pero yo estoy consciente de que haber pasado ese contenido en Forochangos, no, eso estaba mal. Jamás llegamos hasta ese punto, jamás nadie llegó a traficar CP como dio a entender Randomware. Loki admite haber hecho eso, pero declara que realmente Mordo le vetó por una pelea personal usando eso como justificación. Esto me lo creo perfectamente, no solo porque viene a ser su modus operandi, sino también porque Mordo sí permitía que Loki tuviera interacciones inapropiadas con una chica de 15 años en Forochangos teniendo él 26. Él había sido profesor de historia. Pasando esto con el presente, Mordo quería que Loki fuera parte de su equipo de moderadores.
Obvio que a Mordo no le importaba, él participaba también. Resulta que además Mordo fomentaba repetidamente que se compartiera por forochangos una foto de un chico de 15 años posando en ropa interior femenina. Más tarde vamos a volver a esto, ya van a ver por qué. Es una cosa de la que participaban también bastantes otros como Lipe. Lipe hasta quiso disimular sus inclinaciones declarando que le daban asco las ilustraciones porno de preadolescentes, contenido que se la pasaba compartiendo por forochangos. De hecho, mostró que su computadora almacenaba, sin exagerar, unas cuantas miles. Es adicto al porno de bebés. Pues Hay una obviamente no. captura, hay una captura en donde Randomware dice que no hay pruebas ni evidencia física de que yo haya cometido esos delitos. Presentaron esta captura en la que yo supuestamente admito que no tengo pruebas de que Mordo cometiera ningún delito. Pero si prestan atención, lo que declaré fue que no tenía grabaciones de Mordo cometiendo específicamente delitos físicos. Todo este rato venimos hablando sobre delitos digitales. Lo de el maltrato animal, lo del CP, lo de la pedofilia, lo de el asesinato de Rossi, eso es falso, descontextualizado, y hay pruebas que demuestran lo contrario. Él afirma que hay montones de pruebas de que todo lo anterior es mentira, pero nunca las muestra. Compartió un archivo diciendo que las contenía, pero solo repite la supuesta evidencia de las acusaciones contra mí que ya otras personas habían publicado, toda la cual este video refuta. Señaló testimonios míos diciendo que de alguna manera no especificada se contradicen, pero no mostró a qué respondía cada uno para que no se notara que hablaban de cuestiones completamente separadas. Esto es precisamente lo que había estado haciendo Ken. Y rápidamente llega el defensor de la justicia Randomware a poner, ¿cómo voy a estarlo encubriendo si él mismo reconoció públicamente desde un principio? Aparte yo fui de los primeros en expresar el desacuerdo con lo que dijo. Ok, muy bueno, muy correcto, muy moral el tipo, pero acuérdense, busco la captura en Twitter, que el 30 de junio del 2021 fue el que le dijo al Joru, ¿tú hiciste esas cosas con tu prima? ¿O a qué viene eso? Dice, o sea, no están tan mal posicionadas y que no sé qué. Donde dice Randomware, yo apenas le acabo de preguntar, apenas me acabo de enterar el 30 de junio. Oye, no se supone, Joro dijo que tú ya sabías. Y no solo eso, tú viniste a hacerte el moral a decir, yo fui de los primeros en regañarlo. Pero luego, meses después, vienes a decir, apenas ahorita me estoy enterando y apenas el 30 del 7 del 21 es que le pregunto, ¿tú hiciste eso con tu prima? Y dejó de poderse considerar un accidente después de la 5ª vez que se lo aclaré. Volviendo al archivo de Mordo. Colocó directos enteros irrelevantes, quizás para que pesara más el archivo, y también de paso una captura con la que, sin venir a cuento, me quiso acusar de comerme mi propio semen porque cité un chiste de una historieta. Obviamente, tal y como se podía esperar, me acusan a mí de manipular evidencia, pero solo fueron capaces de señalar 2 capturas desalineadas en las que salía Silver que ya se habían aclarado hacía rato. Ya se demostró que estuviste editando imágenes para dejar mal a Silver Hess, güey. Porque muy seguramente este otro idiota va a estar haciendo otro puto video, pero al menos ya la gente no le va a creer ciegamente. ¿Por qué? Porque ya se demostró que es un maricón que manipula las cosas a su conveniencia. Youtubers en Twitter empezaron a decir como de que denuncien la cuenta de Twitter de Mordo, denuncien lo que es un enfermo, denuncienlo más nada por un video donde salían capturas que fácilmente pudieron haber estado manipuladas. Hice los recortes exageradamente obvios a propósito para que no pareciera que los trataba de ocultar. Avisé al inicio del video que algunas capturas las alteraría para que fuera cómodo presentarlas y para omitir información irrelevante o delicada. Varias las tuve que ir tomando por partes porque no alcanzaban a caber en el monitor. Tampoco me podía poner a pulir todavía más el video. La parte de las voces la tuve que automatizar en código porque si no se nos moría Ken de viejo para cuando lo pudiese publicar. Silver dio su versión declarando no que yo había manipulado pruebas a propósito, sino que le había malinterpretado, cosa por la que a lo mucho le puedo dar el beneficio de la duda. Esto lo hablé con él y secundé que lo aclarase. Creo que hace falta más para desacreditar casi 6 horas de material. Aparte, las 2 capturas en cuestión eran contexto, no estaban atadas a ninguna acusación grave ni mucho menos. Lo que importaba con relación al caso era, por ejemplo, que Silver ocultaba saber que Mordo se inventaba capturas para difamarme a mí.
Recordemos que Mordo falsificó pruebas para vengarse de muchísima gente por completas estupideces. Contra Animu lo hizo nada más porque no estaba interesada en hacer una colaboración con él. Mi otro video contiene grabaciones que demuestran que Mordo falsificó evidencia para inculpar a Gamota Geek, Bifol, Omega, Siegfried y Nami de ser cómplices de maltrato animal. Más específicamente a manos de Peluchín, el youtuber que se grabó matando a golpes a uno de sus gatos. A Mordo no le quedó más alternativa que admitir esto, pero por supuesto lo minimiza diciendo que solo bromeaba. De que no iba a hacer colaboración conmigo y me rechazó de una manera, bueno, me rechazó, nomás digamos que me rechazó. Entonces, en ese momento, yo para hacer un meme estúpido, un meme ridículo, aproveché la situación y edité unas capturas en donde la conversación que yo tuve con el chico con monas chinas hacía pasar que era Animu. Le pido disculpas a Animu si se vio afectada su imagen por eso, pero nunca lo hice con mala intención, realmente todo fue por un meme ridículo, por hacer una broma estúpida. Mira, güey, dice, Ken, pregúntale a Mordo sobre su multicuenta de Lionel Messi te jode y del video de los cómplices de Peluchín. Pues era una broma de muy mal gusto, una broma estúpida. Los hicimos pasar a ellos que eran cómplices de Peluchín, pero eran estupidez, era un video bait hecho, pues una broma ridícula, la verdad. Lo de Lionel Messi te jode, lo de mis peleas con usuarios y lo de ¿qué más? Akatsukito y Closet Pulse, eso sí fue real, y lo animo. Y es algo, mira, es algo bien estúpido, que lo que él dice que yo tenía un historial de doxeos, o que yo doxeaba a muchísima gente. ¿Y no crees que si hubiera sido real eso, yo lo hubiera doxeado a él? Yo ni sé cómo es el proceso para doxear personas. Él afirma que jamás publicó nada personal, a pesar de que repetidamente filtró fotos, nombres completos, números telefónicos, ubicaciones y perfiles privados de las personas a las que acosaba. De hecho, celebraba lo mucho que les afectaba y en ocasiones amenazaba con hacérselo a familiares también, cosa que ahora declara que no decía de verdad. Y dice, ¿y pasar Facebook no es doxeo? Pues que yo tenga entendimiento, no, porque esos Facebook eran, el de Hater con Ajimajin por lo menos era Facebook de monitos chinos y así. No era un Facebook así público que tuviera fotos de su cara, pero bueno. En serio, haters, borra todos tus vídeos, cierra tu canal, despídete de todo. Si no lo haces, créeme que no me importará subir las fotos de tu familia. Créeme que no me importará hacer vídeos loquendo, utilizarlos de asistentes y burlarme en su mugrienta cara, porque como tú sabes, para eso son la mayoría de los asistentes. Te daré tiempo para que te vayas. Si no te has ido para el 20 de febrero, te aseguro que en mi canal ya tendré nuevos asistentes de los cuales ya conocerás. Pero el asistente favorito para mis burlas y parodias será tu abuela muerta. Pues la verás pronto por aquí en mi canal si es que no te vas. Y si intentas la tontería de que cerraré mi Facebook y así no pasará nada de esto, jajajajajaja, ¿en serio me crees, gilipollas? He guardado las fotos en mi computador, pendejo, así que no tienes opción, o te vas, o te vas. Dice, espera, si era de monas chinas, ¿por qué amenazaste con usar a su familia en tus videos? Pues de joda en esos momentos. El mismo Salame se la pasa queriendo dar pena, repitiendo lo mucho que supuestamente fue difamado, amenazado y acosado, con historias inventadas que más tarde vamos a revisar. En 2019, Mordo contó que las falsificaciones las había planeado con un grupo de, y cito, jodedores, palabra con la que, al igual que otros involucrados, curiosamente se solía referir al círculo de Ken, el autoproclamado rey jodedor. De manera separada, Ken también afirmó durante mucho tiempo que Bifol había sido cómplice de Peluchín. Si revisan los argumentos que presentó, los cuales quito de su canal, van a ver que son tan deshonestos, vacíos y carentes de sentido como los que presenta contra mí ahora. En Forochangos, Mordo contó que su amigo Ken y él se cagaban de risa de que a Nami le diera una crisis apenas habiendo salido del hospital, precisamente por culpa del acoso que recibió después de que le acusaran de ser cómplice de Peluchín. La vez que Mordo realizó el ataque al grupo de Siegfried, resulta que la persona de la multicuenta grabando el evento y poniéndole música de fondo era Ken. Y si vieron completo mi otro video sabrán que las coincidencias no terminan ahí. Cuando Mordo comentaba por Forochangos que falsificaría pruebas contra mí también, dijo explícitamente más de una vez que todo lo tenía planeado junto a Ken. Él admite haber dicho esto, pero declara que no era verdad y que solo trataba de asustarme.
disculpen, pero lo que más me importa es primero quiero que me respondas. ¿Cómo está eso de que yo tenía algo planeado contigo contra Randomware? No, eso es totalmente falso. Esas fueron cosas o estupideces que yo decía para asustarlo a Randomware, porque yo ya sabía que él nos estaba espiando en forochangos a todos nosotros. Hay varios obvios motivos por los que no tiene sentido. No me trataría de asustar dándome pruebas que usar contra él. Se puso en busca de un imitador de voz al igual que la vez anterior. Posteriormente contó haber pausado este plan porque le argumentaban que podía salir mal, y no podía estarme dirigiendo mensajes a mí porque no sabía que yo andaba infiltrado. Cuando finalmente revelé que lo estaba, por algo se alteró, echó a gran parte de los miembros y ocultó los canales de conversación. Otra cosa que tomar en cuenta es que por ese tiempo yo ni siquiera tenía conocimiento de quién era Ken. ¿Por qué le mencionaría específicamente para intimidarme si además tenía contacto con personas mucho más conocidas? Después de que yo publicara todo esto, Ken se lavó las manos diciendo que no sabía nada, sin dar aclaración a las pruebas que indicaban lo contrario. Nótese que antes de inhabilitar sus cuentas, lo primero que hizo Mordo fue negar cualquier involucramiento de Ken, pero ni se tomó la molestia de mencionar a nadie más. Horo-senpai fue uno de los que intentaron acusar a Ken L. Wright, el famoso fundador de la babosa asquerosa pedófila Schizo, y trató de que se le involucrara con los actos de Mordo. Pero por suerte Ken L. Wright supo cómo defenderse y logró limpiar su nombre. Ken se supo alejar y supo cómo demostrar que él para nada estaba involucrado, porque no lo estaba. Que yo hice este video para defender a Ken L. Wright y a Mordo. En primer lugar, sí lo hice, como lo dije en el video anterior, porque Ken me mencionó que hablara del tema, pero él nunca dijo que hiciera video, sino que lo diera a conocer por Twitter. Tanto el amparo de Mordo como la funa contra mí dependían de la credibilidad que tuviese Ken. Era indispensable que la gente no le tachara de cómplice. Por esta razón, de manera privada, Ken trató de usar la funa contra mí para presionarme a declarar que no había tenido que ver a través de una llamada en directo. Estaba tan desesperado que se me puso a mandar una y otra vez la invitación por más que le repetí que no entraría. Como no acepté, se tuvo que inventar que le había declarado inocente. Me trató de cobarde haciéndolo ver como que no quería debatir la funa contra mí, a pesar de que me había dicho específicamente que no era para eso que me invitaba. Téngase además presente que avisé que planeaba desmentir todo públicamente por mi cuenta. ¿Qué gano metiéndome a discutir con él sabiendo las intenciones que tiene? Ken había tenido tiempo de preparar todas las mentiras que diría sin darme tiempo a mí de que recopile pruebas o investigue nada. Recién apenas me acusaban de haber encubierto a Jorge y él ya tenía listos invitados y montones de capturas para pasársela pegándole vueltas a rumores pedorros que no tenían absolutamente nada que ver. Esto fue premeditado. Solo usaban el caso de Jorge como justificación para poderme atacar. De hecho, personas que participaron del directo me han admitido esto. Ken y Warioman tenían tan pocos argumentos contra mí que tuvieron que recurrir a pelotudeces, como sacar a colación que yo fui pareja de Mordo mientras él era todavía menor de 18 años. Por más que saben de sobra que tenemos, en términos prácticos y elocuentes, la misma puta edad. Más tarde corrigieron que supuestamente lo mencionaban por el aspecto legal acerca de las fotos íntimas, pero mi otro video ya establece que Mordo me las mandaba sin que yo siquiera lo aprobara y que después encima pretendía que yo le mandara fotos mías a cambio. Posteriormente, sin presentar una sola prueba, se pusieron a decir que yo tenía guardadas las imágenes y que le amenazaba con difundirlas. Lipe hasta se inventó que yo le había mostrado una. Más bien, Mordo, siendo adulto, le mandó una foto de su pene a Lipe cuando era menor todavía, pero eso ni siquiera lo nombran. Casi parece como si fueran unos hipócritas. Lipe también recriminó que mi otro video no tapara el nombre de su perfil público donde figuraba su apodo, lo cual es curioso visto que ha publicado varios números de teléfono privados y que mucho antes él había compartido mi perfil específicamente para que me acosaran. Tampoco se me olvida la vez que celebró que a su expareja le filtrasen fotos íntimas y datos personales. Y por mucho que se me quiera proyectar, el que hacía planes para mantener a Mordo como su esclavo sexual y que no paraba de fantasear con eso era Lipe. El mes anterior a que yo publicara mi video, Mordo, secundado varias veces por Ken, declaró en directo que yo le amenazaba con difundir fotos íntimas que me había mandado y con hacerle daño a su familia. Presten atención a cómo respondieron cuando les pidieron evidencia.
los nudes de Mordo, según Mordo, Randomware lo había amenazado con pasárselos a su mamá. Uy, ¿y todavía eran pareja cuando lo estuvo amenazando, güey, de mostrárselo a su mamá? No estuvo amenazándolo, eso lo inventó Mordo. Bueno, aquí está Mordo, güey. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir él. Me amenazó durante más de un año de que iba a publicar, no sé, información privada, teléfonos, celulares de mi familia, y yo no quería que eso nada de eso ocurriera. O sea, ¿tú te sentirías cómodo de que, no sé, tienes una hermana y llamen desconocidos a su número, nomás por broma, porque a un tipo le parece literalmente gracioso hacer eso? Eso es lo que tú hacías todo el tiempo. Ajá. A ver, muéstrame pruebas de eso. Muéstrame pruebas de eso. Y muestra pruebas de que Randomware te amenazó con eso a ti. Pues sí hay muchas. A ver, Ken, A ver, tienes el... Tienes el... ¿Qué pasa? ¿Ah? A ver, yo creo que... Ajá, espérame. Tú burlándote de doxeos a familias completas de niños es algo de lo que quizá no tenga pruebas físicas, pero te tengo a ti hablando personalmente conmigo en tu casa y lo sabes. Tú riéndote de cosas exactamente equivalentes a todo lo que te han hecho. Sabes perfectamente, Mordo. Sabes perfectamente eso. Perfectamente, ¿qué, weón? ¿De qué me estás hablando? Miren. Que tú eres la primera persona que se burla del ciberacoso, la primera persona que se burla del doxeo, la primera persona que se burla de la distribución de pornografía infantil. Eres la primera persona. A ver. Jorge Vivas está diciendo que yo tenía conocimiento acerca de que un tipo mató a 5 güeyes. Mordo aseguraba la posesión de muchísimas pruebas, pero al dirigirse a Ken para que las mostrara, este le tapó, trató de cambiar de tema y no mencionó de nuevo las amenazas. Habiéndome acusado públicamente de tal cosa, teniendo supuestamente pruebas y con el afectado queriéndolas compartir, ¿por qué lo evitaría? Queda claro que algo tenían preparado, y vamos a ver qué dentro de nada. Ken hasta ese momento no había tenido problema con difamarme. De repente decía que no quería verse involucrado en el asunto y que lo debíamos resolver entre nosotros, aun habiéndose pasado el directo entero metiendo púa. Tiempo después, Ken hasta me admitió por mensaje privado que sabía que lo que decía Mordo no era verdad. Sin embargo, tan pronto la funa contra mí se lo permitió, se puso a declarar otra vez que sí lo era. Ken, Warioman, la hiena blanca, maní con queso y demás empezaron a decir que yo acosé a la madre de Mordo. Resulta que antes planeaban utilizar engañosamente capturas de una conversación que había tenido con esta señora. Por finales de 2020 le contacté de forma privada para cordialmente pedir que detuviese a Mordo, mostrándole pruebas de lo que hacía. Como verán, de mucho nos sirvió, pero no hice pública la conversación precisamente para no involucrar a su familia. Se inventaron que le amenacé, nada más porque le avisé que si su hijo no paraba de cometer delitos, él no me dejaba más alternativa que denunciarle y hacer público el asunto. De tantas veces que Sí, le el dije problema es que pendejo. él lo quiso hacer público siempre. Siempre me amenazaba con funarme y con eso. Le estaba rogando que lo dejara de habilitar, queriendo evitar esto. Sonará tonto, pero eran cosas a las que no quería tener que recurrir porque temía que sintiéndose acorralado, Mordo cometiese alguna locura como quitarse la vida. Literalmente le estaba teniendo piedad. Quien se crea que solo me quería vengar no es consciente de las veces que intenté solucionar esto pacíficamente. Alegaron que yo a la madre de Mordo le había mandado fotos íntimas de él, cosa que las capturas que publicaron justamente demuestran que no es verdad. La única foto delicada que se podía percibir entre toda la evidencia que le mandé estaba completamente censurada. El truco está en que lo quisieron hacer ver como si la censura la hubieran puesto ellos. Y por mucho que repitan que se la mandé para intimidarla, se puede ver que solo le estaba mostrando la evidencia que ella misma me había solicitado. Dice Ken, pregúntale si es verídica esa captura donde Randomware amenazó a la madre de Mordo mandándole una dick pic de Mordo que Randomware tenía en posesión. Sí, sí es verdad. Este sujeto contactó no solamente a mi madre, sino contactó a toda mi familia. Contactó a mi hermana, contactó a mi padre. A cada uno les mandó testimonios de todo esto, ¿no? Bueno, testimonios, ¿no? Les mandó básicamente como un adelanto de su video funa a mí y les pasó nudes míos.
Él fue a contactar a mis familiares y a pasarles mis nudes y a amenazarlos de que si yo no me iba de internet les iba a pasar algo malo. No sé quién dijo eso del video, solamente le pasó fotos, nudes, a mi mamá y a mi hermana y a mi papá. Por supuesto, no citó ninguna prueba. De por sí era mentira cuando solo se trataba de su madre, pero al resto de su familia ni siquiera le mandé nada. También sacaron a colación el hecho de que su madre tiene presión alta, como si tuviese algo que ver. Eres muy valiente, güey, acusando y acosando también señoras con hipertensión. Permitan que les refresque la memoria. Mordo, a inicios de 2020, se burló en mi cara de que semanas antes falleciera el primo de 9 años de mi pareja por una complicación cardíaca. Durante mucho tiempo se la pasó acosándonos, difamándonos y deseándonos que nos quitáramos la vida. Si algo mostré fue que se lo hizo a mucha gente, no solo a nosotros. A un chico de 15 años, por una discusión estúpida, le fue a decir que se grabara suicidándose para festejar en primera fila su muerte, cosa de la que más tarde quiso eliminar evidencia. Pero claro, no le puedo pedir a su madre que por favor intente que deje de andar depredando menores, no vaya a ser que le incomode. Mientras victimizaban a la madre de Mordo, la hiena blanca y Scruffy, entre mensajes amenazantes, publicaban datos personales de familiares de Jorge, incluyendo a su prima, como si no hubiera sido ya víctima de suficiente. A todo esto, Mordo es la única persona que pudo haber tomado capturas de la conversación que tuve con su madre, las cuales publicaron cuando él todavía no regresaba. O las estuvieron guardando por muchísimo tiempo dado que sabían que no demostraban absolutamente nada contra mí, o delataron que tenían contacto con él, cosa que ya sabemos. La cuestión con esto último es cómo lo quisieron disimular. Supuestamente, justo después de que difundieran esas capturas, la madre de Mordo, por pura casualidad, se topó con publicaciones de Ken acerca del tema y le contactó con el específico propósito de que pactara una llamada en directo con su hijo sin haber tenido que ver él. Para probar que sí era la madre de Mordo, mandó una grabación de solamente la voz de Mordo, que de inmediato Ken publicó por sí sola en YouTube. Le debía parecer importante que la gente la escuchara, quizás para solidificar de antemano la historia de que habían perdido contacto. Yo únicamente regresé porque mi mamá se contactó con el Ken y yo quería aclarar esto. No se privaron de proteger también a otras personas cuestionables como Rosy. Aparte de lo que ya comenté antes, Rosy contó haber matado violentamente a su hermano adoptivo y haber salido impune porque sus padres pagaron a un fiscal para que lo tape. Dicen que le difamé al hacer esto público porque supuestamente solo bromeaba. En octubre de 2020 me hice con una grabación de Rosy admitiendo por mensaje privado con total seriedad haber cometido el crimen, queriendo hasta justificarlo. No la publiqué a propósito porque vi venir que así para defenderle meterían la pata diciendo que solo estaba sacando bromas de contexto. Mordo hasta me acusa de siempre haber sabido que Rosy bromeaba. Y la mayoría de nosotros ya sabíamos que eso era falso, todo lo que él decía, y que únicamente lo decía para hacerse el malote o para llamar la atención. Jamás. Es más, mira, yo me acuerdo que cuando yo estaba de pareja aún con Randomware, yo le expliqué a él que todas las cosas que decía Rosy eran falsas. Pero él aún así, sabiendo eso, lo puso eso o lo quiso dar a entender como verídico. No solo bastantes miembros de Foro Changos han declarado que nadie sabía realmente si Rosy bromeaba, sino que además a Mordo se le olvida que todavía tengo la conversación de cuando él me comentó que sí le creía. Pues muchos pendejos se la creyeron, güey. No. O sea, tú dime, ¿lo tomaron como real? O sea, lo desmintieron, güey. Randomware sabía que eso era mentira o él creía que era verdad. Él creía que era verdad, güey. Ah, muy bien, eso es todo, güey. De hecho, contradice completamente lo que declaraba el mes anterior a que yo publicara mi video. ¿Eso qué tiene que ver con Ken? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Contigo tiene mucho que ver, porque todo eso lo alojaste tú. Todo eso lo secundaste tú. Sí. Bueno, muéstrame las pruebas, huevón. Muéstrame las pruebas. Muéstrame que yo alojé eso. Muéstrame una captura donde diga eso. O muéstrame, no sé, los supuestos asesinatos de tal persona. ¿Ah? No los tengo a la mano, vos sabés, no me importa nada. No los tienes a la mano, maricón, ¿ves? No los tienes a la mano, huevón, porque es falso, porque no existe.
Vos sabés que es verdad. ¿Qué más tengo que demostrarte que lo Sí, que sí, tú sí. sabes Ay, es sí, verdad? Yo no súper estoy cierto, intentando, súper yo cierto, no estoy demasiado intentando cierto. ponerte en ningún juzgado. Yo no estoy intentando ponerte en ningún juzgado. Mordo estableció no que Rossi bromeaba, sino que jamás había dicho nada por el estilo. Habiendo eliminado los mensajes, no contaba con toda la evidencia que yo había capturado. Rossi durante 2 años afirmó el evento sin dar el más mínimo indicio de que fuera mentira. Inicialmente solo se lo contó a personas de confianza, entre las cuales estaba Mordo. Más tarde relató los hechos a través de forochangos, autoproclamándose intocable por haberse deshecho de toda prueba. Incluso después de que yo publicara las confesiones, continuó declarando que sí era verdad cuando gente del grupo le fue a preguntar por el tema de forma privada. Recién apenas al darse cuenta de que yo le había logrado rastrear, empezó a decir que sus confesiones no eran serias y que su hermano adoptivo todavía estaba vivo, pero que había perdido contacto con él hacía mucho tiempo. Curiosamente conveniente. Con descaro, dicen que hasta declaré inocente a Rossi a través del comentario fijado. Otra cosa que yo iba a decir es que el mismo Randomware en el comentario fijado que él había puesto las actualizaciones de este tema y todo, había puesto que lo de Rossi era falso, porque él ya lo sabía. Por cuestiones de imparcialidad, únicamente mencioné que Rossi había declarado ser inocente. Nótese que unos pocos puntos más abajo resalté que varias de las declaraciones carecían de sentido, contradecían evidencia o no podían ser verificadas. Ken defiende a Rossi diciendo que hay testimonios pero no evidencia directa de que se cometiera el crimen, elemento que habrán visto que poco le importa cada vez que se trata de imputar a otros. La misma persona que falsamente me acusó de haber encubierto a Jorge opina que debí guardarme todo lo que había descubierto acerca de Rossi. La primera vez que le contaron a Ken acerca de las confesiones de Rossi en directo, no tocó el asunto más que para decir que no sabía nada, queriéndolo pintar como que ni siquiera le conocía. Resulta que habían tenido contacto por muchísimo tiempo, tanto dentro como fuera de forochangos. La más temprana interacción que pude registrar que tuvieron data por 2012. Remontémonos por unos momentos a 2017. Mordo, teniendo 15 años, acusó a Rossi, que tenía 20, de ser un depredador. Contó haber sido su víctima y haber intercambiado fotos inapropiadas con él porque se presentaba como una mujer. Posteriormente, sin embargo, se volvieron aliados como si nada. Y visto que Rossi era compañero sexual de Lipe, que nació después que Mordo, el testimonio suena bastante plausible. Parece haber sido por esa temporada que Mordo tomó cercanía con el círculo de Ken. Tanto Rossi como Ken empezaron el acoso contra Bifol casi de manera simultánea. Rossi fue partícipe directo de los planes de falsificar evidencia contra Siegfried y Nami, al igual que del ataque grabado por Ken. Para los planes contra mí se ofrecía como imitador de voz, casualmente reconociendo la participación de Ken. Cabe comentar que Rossi contó haber matado a varias personas más. Alguna vez le ha dicho a Mordo que le podía mandar fotos mostrando cómo realizaba un descuartizamiento. Que Mordo pueda ser cómplice de un homicida no suena tan loco si tenemos presente su trato con Peluchín. Al principio, Mordo lo trataba de tapar, pero con hasta Peluchín públicamente confirmándolo, tenía que pensar en otra cosa. El argumento lo cambiaron a que solo pretendía tener alianza con él y que meterle a forochangos era parte de una broma. Peluchín sí fue y sí estuvo en forochangos, sí estuvo invitado en forochangos, estuvo dentro del servidor, pero no fue partícipe casi nunca del servidor, solamente estaba allí, era un usuario bastante inactivo dentro del servidor. La supuesta captura donde yo salgo adulando a Peluchín, que digo Peluchín es Dios, no muestran el contexto completo. Había una captura en donde yo digo que repudiamos los actos de Peluchín, pero yo lo tenía en ese servidor nomás de meme. Sostienen que Mordo realmente repudiaba los crímenes de Peluchín, pero logré desenterrar evidencia de que ya le defendía por 2018 diciendo que no era para tanto la muerte de un gato. De hecho, contaba ser amigo de Peluchín y que le conocía desde 2016. Tampoco podemos olvidar que administraba canales dedicados específicamente a compartir fotos y videos de maltrato animal, contenido que desde muchos años antes afirmaba que le provocaba placer. Incluso delató que había metido a Peluchín a forochangos precisamente para intercambiar esta clase de material.
Testimonios afirman que Peluchín, por equivocación, hasta compartió una grabación de un gato siendo apuñalado por el canal general. Ken sabía que Peluchín era parte de Forochangos y que Mordo se relacionaba con él, pero jamás abrió la boca. Estamos hablando acerca del mismo tipo que se tiraba contra Bifol. Públicamente, Warioman estuvo diciendo que Mordo jamás había tenido contacto con Peluchín, por más que antes lo había reconocido por mensaje privado, ni más ni menos que defendiéndolo. Mucha gente no sabe que antes de publicar mi video, publiqué una versión resumida que duraba unos pocos minutos. Coloqué a propósito una parte de una canción de Mordo, cosa que la versión completa no contenía, sabiendo que trataría de reclamar el video por derechos de autor. Con esto permití que delatara públicamente que me quería silenciar. Yo, en su momento, por el pánico, por el miedo, porque nunca había estado en una situación de ese momento, cometí el error de denunciar ese video. Y sí lo hice, sí lo denuncié. También envió reportes por todo tipo de cuestiones que no tenían sentido, como violación de privacidad. Cuando Ken amenazó con tumbar el video completo, de repente comenzaron otra vez a caerme reportes por violación de privacidad a nombre de Mordo, quien estaba todavía supuestamente desaparecido. Como no eran válidos, obviamente cada uno fracasó. Tiempo más tarde, Ken empezó a decir que realmente no tumbaría mi video para que no le acusara de quererme silenciar. Yo le quiero decir a Randomware que yo no tengo la intención de seguir con esto. No, ni siquiera quiero tumbar tus videos ni nada. Dice alguien, ¿no se puede tirar el video de 6 horas? No. Es que No sé. No gano nada, la verdad, tirándolo ya. Y ni siquiera estoy hablando sobre las multicuentas que me han advertido que si no lo borraba, publicarían datos personales míos. Por otro lado, me acusaron a mí de haber tumbado videos. Randomware intentó callar a todos los usuarios que estuvimos sacando videos sobre esto. Me va a decir, yo no fui, pero no mames, güey. Le borró el video a la Hiena Blanca en menos de 30 minutos. Pueden decir, ¿cómo saben que fue él? Solamente los usuarios con más de 100,000 suscriptores son los que tienen el poder para hacer eso. Y yo lo amenacé, porque sí lo amenacé. Si me entero que estás borrando mis videos, yo a ti te tiro tu funa de 6 horas. ¿Por qué? Porque usaste contenido de mi propiedad sin estarme pidiendo permiso. La verdad es que yo no realicé ni un solo reporte. La mayoría de los videos ni siquiera sabía que los habían publicado. No se les ocurre pensar que a lo mejor se los tumbaron por amenazar con atacar físicamente, por pedir a la gente cometer actos violentos, por incitar al acoso publicando fotos, redes y datos personales, o por hacer comentarios discriminatorios. Del otro pinche lado del mundo, un narizón de mierda, retrasado mental, enfermo, hijo de puta. Pero si te tuviera enfrente, hijo de perra, en serio, güey, que te daría una pinche chinga. Joru es este sujeto de acá, Jorge Andrés Vivas. Ven con los datos de Joru y con mucha suerte lo deportan de vuelta a su basurero que está en Venezuela, para que Joru no se quiera excusar de que es un puto vicioso drogadicto de mierda, pero que se regrese Joru a vivir la pobreza que está pasando en Venezuela. Él es de los que más se lo merece. No merece que los colombianos le estén dando asilo. Un pinche analfabeto ignorante de mierda. Y el pendejo, el hijo de su puta madre, imbécil, animal, retrasado, infeliz, malparido. Huevona, pendeja, tarada, cancerígena. Yo no te deseo la muerte, pero sí te deseo que te den 10 tundas, 10 palizas y 1000 verguizas, si hace falta. Pero espero, gente, que este tipo al menos consigan que lo deporten a Venezuela. No merece estar en Colombia. Y qué bueno que te hayan golpeado en la calle en Colombia por las actitudes que tienes, y ojalá que lo vuelvan a hacer. Y ojalá que lo deporten cuanto antes. Infeliz de mierda, retrasado. Se pusieron a decir que no los pudo tumbar nadie más, porque YouTube solamente responde con esa rapidez a reportes que provienen de canales verificados. No solo se lo sacaron del culo, sino que de hecho personas no podían resubir mi video porque YouTube automáticamente detectaba las amenazas de muerte contra mí sin que siquiera los llegasen a publicar. ¿Quieren oír algo bastante irónico? En un grupo del que formaban parte Mordo, Scruffy, la Hiena Blanca y otro par más, resulta que hasta dispusieron un documento describiendo su plan para evitar que me pudiera defender, silenciar a cualquier opositor y tumbar mi canal, específicamente sin delatar que Forochangos tuviese que ver. No hace falta que me crean a mí. Pueden tomar la palabra de Scruffy en una conversación privada que no imaginaba que estaba siendo grabada. Tenemos ahorita preparado... Bueno, yo ya tenía preparado desde hace como un mes, güey. Algo de un tipo llamado, entre comillas, plan de guerra.
en el cual se suponía que nosotros íbamos a nuestras respuestas y de ahí a los 2-3 días después, güey, le tumbábamos el canal al Randomware. Y es que se metía con mis Wolf o con mi pareja. Pues, primero que nada, podríamos tumbarle los videos, güey, su primera funa y la segunda funa que va a hacer, resubiendo, en mi caso, lo que voy a hacer es esto, güey. Tengo los directos de qué, los voy a resubir yo, y de ahí yo lo que voy a hacer es, voy a pedir retirar solicitud de tumbada, así voy a tomar los videos de Ken como míos, güey. Por eso, güey, yo dije, ¿y si lo uso en contra de Randomware, güey? Con esto revelado, Maní con Queso, Lipe, Shiro, La Hiena Blanca y Scruffy todavía sostienen que van a tumbar cualquier video que publique respondiéndoles porque tienen el derecho. Cabe reiterar que a Mordo le tumbaron canales por andar subiendo maltrato animal. Por políticas de YouTube en todo caso, él es el que no tiene permitido continuar en la plataforma. También estuvieron diciendo que yo borraba los comentarios que hablaban acerca de la funa contra mí, lo cual es obviamente mentira, solo presten atención a mi canal. Ken, Wicho, Maní con Queso, La Hiena Blanca, Scruffy, Wario Man y varias otras amistades cuestionables que tienen publicaron decenas de videos atacándome. Por sí solo, Ken realizó como 20, rebasando por muchísimo las horas de material que yo tuve que publicar. Y sin embargo, no fue capaz de presentar ni un argumento válido. Como no les alcanzaba con esto, comenzaron a editar páginas y artículos queriendo pintar a Mordo como el inocente. Ken trató de meter a cualquier número de youtubers en el tema, diciéndoles que yo les acusaba de ser cómplices de Mordo cuando yo nunca siquiera les había nombrado. Los que no querían estar metidos en el asunto, Ken teorizaba que debían estar amenazados por mí. Simultáneamente presionaban a creadores de contenido que habían realizado videos contra Mordo para que los quitaran y publicaran videos contra mí. Tacharon a personas con las que jamás tuve contacto de ser cómplices míos únicamente para que se dieran a esto. Por supuesto, nunca falta ese colectivo que sin investigar en absoluto ni preocuparse por cómo puede afectar a la gente involucrada, se aprovecha de problemas ajenos para chupar visitas. Pero lo dicho, lamentablemente, se queda muy corto para lo que hizo Fast. Vamos rápidamente a resumir el video que publicó. Afirmó que yo había tapado y defendido los actos de Jorge y de Luis, acusándome de ser amigo cercano de ambos. Negó todos los comportamientos inapropiados que Mordo tuvo con usuarios menores, diciendo que me los inventé, como si olvidara las pruebas que antes había citado. Clasificó todas las confesiones de crímenes en el grupo de Mordo como simples bromas que yo saqué de contexto. Dijo que le mandé fotos íntimas de Mordo a su familia entera y que les anduve acosando y amenazando por bastante rato. Defiende que Mordo genuinamente se arrepiente de acosar a otros y que yo era mucho peor. Todo esto ya lo desmentí anteriormente, no hace falta que me repita. La cuestión es que por forochangos, Mordo contó que planeaba utilizar a Fast para difundir una funa falsa contra mí, cosa que Fast había dejado claro que sabía. Sin embargo, no cuestionó para nada la funa contra mí, detrás de la cual estuvieron amistades de Mordo que había nombrado que le ayudarían con ese plan. Cuesta ver esto como un accidente, porque yo hablé con Fast y le comenté que lo podía refutar todo. Le avisé que antes de hablar de las acusaciones contra mí, debía mínimo esperar a escuchar mi versión, pero no me hizo ni puto caso. Cuando le volví a contactar después de que publicara el video, no me respondió más. Todo esto lo remató con la siguiente declaración. ¡Ay, ya! ¡Cierra la boca! Me tardo varios días confirmando que toda la información esté correcta y ahora por eso soy... Fast afirma que se tomó la molestia de verificar información que aparte de ser falsa, mayormente no trató de respaldar con evidencia de ningún tipo. De hecho, la poca supuesta evidencia que sí presentó estaba deliberadamente manipulada. Recordarán que alegaron que Jorge y yo traficábamos pornografía infantil dentro de Movistar. Lo podemos dividir en 3 argumentos. El primero tiene que ver justamente con algo de lo que yo publiqué las pruebas. Rome en 2020 compartió un enlace repleto de fotos y videos ilegales a través de Movistar, al igual que hizo en varios otros grupos más. Pero quedó establecido que tras haber hecho esto le vetaron permanentemente de Movistar. El argumento número 2 proviene de una captura que publicó Plutonic. En esta se muestran actos de una persona que no es Jorge dentro de un grupo que no es Movistar. Solo se aprovecharon de que aquel usuario tenía puesto un apodo similar a otro que usaba Jorge, pero no había ninguna correlación. El tercer y último argumento, cortesía de Ale Rockstars, un amigo de La Hiena Blanca, viene a ser el que citó Fast en el video.
Jorge también poseía y hasta vendía packs de CP, y estaba en un grupito llamado Movistar, en el que pasaban CP y Gore, y de repente siento un déjà vu. Randomware, según tengo entendido, no participaba en todo esto. No hay ninguna evidencia de que Randomware participara activamente en estas cosas, pero sabía que todo esto ocurría. Jorge solía vender su propio cuerpo teniendo tan solo 15 años para poder comprar comida. Jorge pasaba por hambre, cosa que aprovecharon depredadores ofreciéndole dinero por fotos y videos. El testimonio recortado que mostró Fast haciéndolo pasar por evidencia quedaba claro que se refería precisamente a eso. Resulta que para colmo les había facilitado la información Ricardo, el tipo que más le pagó en total a Jorge para que le mandara material, una suma de como $200. Aquel era todavía miembro de Forochangos en 2020 con aprobación de Mordo, que todo esto lo conocía perfectamente. ¿Quieren saber quién compartía fotos inapropiadas de Jorge que se había tomado con 15 años? Mordo, siendo mayor de 18 a través del canal general de Forochangos. Atacaron a la víctima del evento para encubrir a los victimarios que realmente cometían un delito. Poner como título "Malvado menor se deja depredar" sería menos descarado. Y eso que Fast, al parecer, no se opone a que chicos de 14 años compartan públicamente lo que se meten por el culo. 3 de las 4 cosas de las que se le acusaba a Mordo no son verdad, nunca lo fueron. Así que por más imperfecto, por más malo, por más enfermo que el tipo sea, no está bien ir por ahí diciendo que es un pedófilo. También afirmó que Jorge tiene como pasatiempo difamar a gente famosa dentro de su video que no hace más que difamar, publicado en su canal de críticas. Para quienes no sepan a qué se refiere, cabe resaltar otra cosa que Fast evitó contar. En 2018 era Fast el que solía tener buen trato con Jorge cuando yo todavía ni siquiera le conocía. No es ningún secreto el hecho de que la pareja de Fast es un tipo que dibuja mucho porno de niñas pequeñas. Ocurre que hace tiempo Jorge se lo cuestionó públicamente a Fast y se rió de que tuviera una carpeta en su computador aludiendo a pornografía infantil en el nombre, haciéndole quedar bastante mal. Fast había dejado claro por mensaje privado que hablaría del caso de Jorge particularmente por esa razón. Era un asunto personal, y fue tan cara dura de pasársela diciendo que yo funé a Mordo nada más porque le guardaba rencor. Su otro video tampoco lo hizo por motivos altruistas. Habiéndolo publicado menos de 48 horas después de que yo publicara el mío, que duraba casi 6 horas, cometió faltas importantes que dejan evidente que no lo vio completo como tanto decía. Sin embargo, sí tuvo tiempo de traer a numerosos creadores de contenido, con los que tanto Mordo como él compartían trato, solo para que declarasen que no tenían que ver. Obviando las visitas, lo que le importaba era que no le apuntaran como sospechoso. Para colmo, se martiriza declarando que tuvo que salir a defender a estas personas por su cuenta porque yo no lo quise hacer. Pero esto no tiene sentido por varios motivos. Para empezar, apenas había publicado mi video pocas horas antes. No vinieron a pedirme que les ayudara, por más que avisé que todos los afectados podían contactarme, y no tengo una lista de todas las personas con las que ha tenido trato Mordo como para encima estar atento por si les atacan. Además, tenía cosas mucho más importantes ocupándome la cabeza en ese momento. Fast hablaba de youtubers a los que yo jamás había nombrado, mientras que yo trataba de ayudar a involucrados menos conocidos a los que realmente les hacía falta. Reitero, separando el acoso que provocó de parte de su público, protegió los intereses de una manga de criminales. Queriendo causar un alboroto más grande, se inventaron cosas como que Jorge había forzado, penetrado y hasta prostituido a su prima. WarioMan aseguraba que realmente por 2019 Jorge tenía 19 años, cantidad que 3 años más tarde todavía ni siquiera cumple. Gente vino a preguntarme por el asunto, a lo que lógicamente corregí todo esto. Lo distorsionaron, como cabía suponer, para decir que trataba de justificar el acto de Jorge, por más que simultáneamente aclaraba que de todas maneras me parecía terrible. Ken esparcía la versión de que yo había dicho que no me parecía mal que Jorge tuviese contactos inapropiados con su prima. El tipo respondió estupidez tras estupidez en Twitter, diciendo que era algo consensuado con una menor de 12 años. Es que le tocó las tetas, no tiene nada de malo. Simplemente la tipa quiso y el otro va y se las toca. Pues, ¿qué tiene eso de malo? También dijo que hasta Jorge declaraba que yo tenía conocimiento previo del evento. Sin embargo, más bien había declarado precisamente lo contrario.
Pero Horu lo confesó varias veces en el server de Randomware. Horu lo admitió 2 veces, que tú sabes todo, que tú estás enterado de todo el contexto. Y en las mismas capturas, tú mismo tratas de encubrir a Horu. No te hagas pendejo. Horu dijo que Randomware sabe todo, que él está enterado de todo y que nunca lo va a traicionar. Y no me interesa si la justicia legal no actúa, porque siempre tendremos la muy dura, pero justa corte de la opinión pública. Como ya dije, me gusta el contenido de funas y de salseo. Es un contenido divertido, es un contenido que da muchísimas visitas. Sí, es un hecho que no me parecía correcto que armaran escándalo sobre un caso tan delicado. La parte que no contaban era que tanto Jorge como su prima desde muy jóvenes habían sido víctimas de abuso por parte de terceros. El ambiente donde se criaron ambos tristemente normalizaba ese tipo de comportamientos. Todo esto me lo confirmó la prima de Jorge. No estoy poniendo la mano en el fuego por él en absoluto. Como persona me cae para el ojete. Pero tampoco tengo manera, desde mi posición, de saber si él con 16 años comprendía las implicaciones de lo que estaba imitando. La chica dice que paró al darse cuenta de que estaba mal. Solo conocemos el evento porque lo confesó por voluntad propia diciendo que se arrepentía. Lo vea por donde lo vea, se trata de un tema complicado que lo tiene que atender un profesional, no una turba de pseudo periodistas y aprovechados que solo quieren ver sangre. Personas como Shiro, la hiena blanca y Scruffy no solo sabían de su pasado, sino que se la pasaban abiertamente riéndose de que había sido violado. Le han dicho a la cara que lo tenía merecido y que debía quitarse la vida. Soy testigo de que Jorge de por sí manifestaba tentativa suicida mucho antes de que realizaran esta campaña contra él. Oponerme a esto no me vuelve ningún hipócrita. Recordemos que a Mordo, siendo su caso de interés público por todo lo que involucra, le dirigí estas palabras al final de mi otro video. No me interesa vengarme y no estoy pidiéndole a la gente que te ataque ni nada por el estilo. Te considero también víctima de tu propia condición. Sé que uno no elige tener un trastorno. Sin embargo, explicarlo no lo justifica. Ya desearía que consiguieras la mejor ayuda psiquiátrica posible y dejaras de significar un peligro, pero reconozco que no siempre funcionan así las cosas. Por más que me sepa mal, mi prioridad es que todo esto acabe. Más que suficientes oportunidades tuviste para detenerte por las buenas. Lo que hizo Jorge me parece totalmente repudiable. Pero si a través de manipulaciones quieren empujar a una víctima de abuso infantil a su muerte para tapar que son depredadores, por supuesto que voy a estar molesto. No es que disimulen demasiado la corta madurez mental que tienen. Hace no tanto publicaban perfectas obras maestras autoproclamándose dioses por haberme funado. La hiena blanca me dejaba comentarios penosos queriéndome provocar, mientras que Maní con Queso, Lipe y Scruffy se organizaban para inundarme de notificaciones. Publicaron acerca de mí día tras día, quedándose lentamente sin ideas al punto de maldecirme a secas. Al mismo tiempo se victimizan como si yo les atacara, por más que hace muchos meses que ni siquiera muestro señales de vida. Más bien a unos cuantos nunca les he dirigido la palabra o nombrado, sino hasta realizar este video. Ken dice que tiene justificado atacarme porque le ataqué primero, pero vimos que me acusaba de cometer delitos graves mucho antes de que publicara mi video. Es que es lo que te estoy diciendo, yo no hay razón para alargar más esto. Randomware, de verdad, por favor, ya, párale. No sigas con esto, ya. Yo no quiero que continúen sacando videos de esto, haciéndolo como una novela. Si tú quieres seguir con esto, y si tú quieres hacer otra respuesta, y si tú quieres hacer más, alargar este circo, eso ya va por tu cuenta. Es que lo malo, güey, lo malo fue de que toda esta mamada la hicieron pública, güey. Exacto. ¿Y quién la hizo pública? La persona que hizo pública todo esto fue Randomware. Todos estos problemas eran personales. Sin pruebas, de repente se inventa que yo tenía planes contra él desde 2019, cuando no supe quién era él en absoluto, sino hasta que empezó a difamarme en 2021. ¿Cuándo pasó esa cagada? En el 2019, más o menos. En el 2019 yo trabajaba en una pinche tienda. Yo no sabía que del otro pinche lado del mundo un narizón de mierda, retrasado mental, enfermo, hijo de puta, estuviera planeando mierda contra mí porque es amigo de Mordo. Pues sí, involucró a mucha gente que no tenía nada que ver y los metió nomás porque pues eran amigos míos. Y ya, eso era la razón por meterlos, que eran amigos míos, conocidos míos. No hicieron nada malo.
Las personas vinculadas a Mordo a las que dicen que nombré solo por tener amistad con él, estaban todas involucradas en acusaciones que tuve que salir a desmentir o en algún que otro delito. Ni hablar de las cosas que descubrí posteriormente, como que Moss intercambiaba fotos inapropiadas con una chica de 15 años, o que Rigo TV solía repetidamente presionar a una suscriptora de apenas 13 para que le mostrara su cuerpo. Están enterados hace rato, pero si no lo pueden usar contra mí, no les interesa publicar videos al respecto. Mientras las martirizan, van y se ponen a hostigar a gente nada más por alguna vez haberme hablado. Ken hasta declaró que Best Player ni siquiera me conocía, por más que hacía como un año que andaba difamándonos y acosándonos a mi pareja y a mí de forma directa, cosa que mostré. De hecho, se hizo el arrepentido, pero bien que lo retomó sin dudar apenas me comenzaron a funar. No les importó cuando Mordo se ocultó desactivando sus cuentas, pero sí me rompieron las pelotas a mí diciéndome que dé la cara por más que avise que respondería. Ken declaraba de modo amenazante que no me dejaría de molestar y que había tomado contacto con gente famosa para que hablase contra mí. Posteriormente privatizó cada uno de los videos que había publicado sobre el tema, desactivó su cuenta de Twitter y borró miles de publicaciones. Ah, y los mensajes privados que me mandó también. Querían apurarme para que no tuviera tiempo de atar cabos. Cuando este video que tanto pedían finalmente se publique, van otra vez a lavarse las manos y victimizarse como si todos en el mundo fueran estúpidos. Se acabó, güey. Ya nada de que, ay, pobrecito Randomware. A lo mejor lo estoy juzgando mal. Voy a Twitter. A ver, ¿dónde estás, hijo de puta? Escondido. ¿No eres capaz de responder un pinche mensaje? O de atenderme el teléfono. Eres muy valiente, güey, acusando y acosando también señoras con hipertensión. Güeyes que a la primera agachan la cabeza y se van. Te voy a estar esperando, güey. El día que hagas tu pinche video. Y voy a hacer hasta lo imposible, güey, para que me des la pinche cara en una videollamada. Y porque este hijo de su puta madre me esté acusando de pura cagada. Y que no tenga los huevos de venir a decirlo. Eso es lo que me caga, güey. Y toda la gente. ¡Ay! ¡Qué bien, güey! ¡Qué bien! Randomware, el número 1. Ken es un tipo de 31 años que no terminó la preparatoria porque durante la última década y pico le pareció más importante acosar a jóvenes por internet. Creo que no terminó de ilustrar qué tan ridículo es el nivel de mitomanía que manejan. Decía que en las transmisiones del directo privadas, registrando la actividad del grupo, me aseguré de mostrar que aquella cuenta estaba vinculada a sus redes sociales oficiales, incluyendo sus 2 principales canales de YouTube. No me tomé la molestia de mostrarlo en mi video, porque hubiera sido redundante, pero las pruebas verificables las tengo en caso de necesidad. Dice Focumberto, en mi video random comentó esto, porque le cuestioné por qué no ponía nada de que relacionara la cuenta de YouTube de Mordo con el Discord. Básicamente es que si lo comprobaba, iba a durar más. Pues es que ese güey siempre hace lo mismo. Hasta se quejan de que no me tomara la molestia de probar cosas que acaban de admitir, aunque no tenga sentido, porque solo están actuando. La vez anterior conté que Mordo hizo pasar un video como hecho solamente por él para participar de una competición que ofrecía $300 como premio, la cual acabó ganando. Él en directo negó por completo jamás haber cometido ningún fraude. Momentos más tarde, una de las tantas personas que trabajó en el video y a las que Mordo había estado acosando, Gamota Geek, apareció reclamando que Mordo mentía porque todavía no le pagaba su parte prometida, y no era el único. Por mensaje privado, Red Bromer había declarado que todo estaba planeado con el objetivo de ayudar económicamente a Mordo, como un acto de caridad. Sin embargo, esto contradice el hecho de que Mordo sí le había pagado una parte a él, haciéndose la víctima porque lo cuestioné desde que me comenzaron a funar que no paró de tirarme pestes. Una mentira que apenas le duró minutos a Mordo fue negar que su video musical haya sido un ataque indirecto contra mí. Dice, ¿hiciste el video de Estoy funada para burlarte de que te funarían? No. Nunca fue por las razones que dijo Randomware de que supuestamente ese video era para burlarme de él. No, en lo absoluto. Rápidamente le sacaron a colación que uno de los mensajes ocultos que puso en el video para provocar me nombraba explícitamente. En su video de funado, como si esta mierda fuera muy... Bueno, ya, ok, tú le respondes. En su video de funado está el mensaje que te mandó Cat Dani de que te iba a funar. Sí.
Cat Dani. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué Sí. tiene que eso ya? Respóndelo, güey, porque ya me tiene harto este güey. Y pues él me contestó eso, de que me iban a funar. Y yo agarré esa captura y lo usé para funado, como una indirecta. Y ya, eso fue lo que sucedió. Como es un resentido, trató de vuelta de meter en esto a mi pareja, soltando rumores de que habíamos tenido una especie de triángulo amoroso en el que yo le había metido los cuernos a él. Obviando que yo atrapé a Mordo teniendo secretamente varias parejas al mismo tiempo, esto es irónico por varios otros motivos. No imaginaba tener que hacer esto público, pero cuando éramos pareja, Mordo me pedía que me acostara con otra gente, por más que yo le decía que no me interesaba ese tipo de relación. De hecho, él mandaba historias inventadas a páginas de confesiones hablando sobre cómo su hipotética novia le permitía mirar cada vez que se la topaba engañándole. Dice mierdas por el estilo porque tiene tremendo fetiche con eso. Podríamos estar acá refutando estupideces todo el puto día. Se han hecho pasar por mí en repetidas ocasiones. Me culparon de acosar sexualmente a Nimu y la piba no debe ni estar enterada. Me acusaron de ser amigos de varias personas que no sabía ni que existían. Warioman ha dicho con total seriedad que yo me reí de lo que le pasó a la prima de Jorge solo porque una rima de una parodia que hice contiene el sustantivo prima. Dime qué rima con tu prima, ¿me la rima? Tengo palabras, pero si las dijera me desmonetizarían. Vamos, ayúdame. Tuve que ver cómo Scruffy pretendía que le filtraban datos y luego le arrestaban en directo por obra mía. La puta patrulla, güey. ¿Ves que te conté que una patrulla esa, güey? Scruffy, güey, ya estás ahí. Pero no, güey, esto es algo serio, no mames. Scruffy, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó? Ahorita una persona de la guardia está ahorita... No, es una policía. ¿Y qué chingados quieren? ahorita en la puerta No mames, güey. La policía que... me están acusando de algo fuerte, güey. No mames. El guardia está aquí, güey. Te voy a hacer una llamada, güey, luego al rato. Le salió tan para el ojete que después tuvo que salir a decir que se trataba de un experimento social. Ken dijo que por el mismo tiempo dispuse de una persona para que no sé cómo reporte su número a la Guardia Nacional y me va a dar un derrame. Y luego, ¿qué pasa? Que vienen unos usuarios, amigos de Randomware, y me quieren acusar a mí de ser terrorista, de mandar mi número a la Guardia Nacional. ¿Podemos volver a la pederastia? Dice la hiena blanca que Joru te doxió porque te conoció en la vida real. Joru te doxió. Sí, fue Joru. Yo lo puedo confirmar porque es la única persona que se sabía el número, bueno, mi casa, pues, como tal. Él fue el que me doxió, el que fue el que filtró mis datos. ¿Te diste cuenta que pusieron tu casa en Google Maps como un bar y recuerdo que decían que te iban a enviar pizzas y prostis? Ajá, sí. No puedo confirmar que no vayan a venir alguien a mi casa a hacerme daño, pero yo creo de que Randomware le pagó a Joru para que él me doxeara a mí y de que él le diera datos a mí. Mordo me acusa de haber mandado a que publicaran su nombre completo, la dirección de su casa y el número de teléfono de su madre, diciendo que le debí pagar dinero a Jorge para que me pasara todo esto. Lo curioso es que su nombre completo hacía muchos años que lo había vuelto público él, ese número de teléfono lo iba compartiendo por ahí como si nada, y la supuesta dirección que se filtró de su casa era totalmente fabricada. Yo sí conozco la verdadera y puedo asegurar que nunca fue publicada. Al fin y al cabo, él es el que difunde las cuentas y los datos bancarios de su padre para que le donen. Siempre se victimiza por cosas que se puede probar que ni siquiera pasaron. Warioman se inventó que hasta publiqué datos personales de la madre de Mordo y que seguramente le trataría de hacer eso también a él. Pero lo que no saben es que al mismo tiempo él me amenazaba por mensaje privado con difundir fotos mías y que hace rato que viene queriendo conseguir datos míos y de mi círculo familiar. Cuando Mordo tumbó el resumen que publiqué mostrando pruebas contra él, avisé que no reclamaría porque me obligaría legalmente a permitir que Mordo conociera mi dirección. De la nada vino Warioman a plantearme como solución que pusiera la dirección de un familiar o vecino mío, como si me viera cara de pelotudo.
Por supuesto, a los pocos días se eliminó ese comentario. Las malas intenciones quedaron claras tras una conversación que tuvimos casi un par de semanas más tarde, la cual vamos a revisar porque no tiene desperdicio. Me contactó declarando que no pensaba traicionar a Mordo a pesar de todo lo que hizo, porque le había tratado bien a él y porque sí le gustaba su contenido. Bueno, problema suyo, supongo. Pero esto fue bajo la premisa de que Mordo era culpable, mucho antes de que me acusaran de haber mentido. Le trató de quitar peso al tema, diciendo que Mordo no tenía toda la culpa y que varios de sus enemigos habían hecho cosas malas también, arrojando varias acusaciones que las pruebas que yo había recolectado refutaban por completo. Reveló que ya sabía de antes que Mordo falsificaba pruebas y filtraba datos personales, pero que no le importaba. Lo quiso justificar diciendo que no le interesa lo que hagan otros mientras estén de su lado, que solo expone a gente que le cae mal, que no tiene por qué sentir empatía por desconocidos y que uno se lo merecía por haberse metido con él. Esta siguiente parte directamente prefiero que hable por su cuenta. Yo me puse a hablar con amigos míos que saben de la situación, y también están de acuerdo de no traicionar a Mordo. Ellos no apoyan las atrocidades que hizo, pero tampoco van a insultarlo, porque Mordo no les hizo nada a ellos. Mordo también siguió siendo amigo de Ken Wright, incluso cuando pasó todo el desmadre del foro en Discord. Ken fue el primero que tuvo conversación con Mordo en ese entonces, y se hablaron de forma amistosa, pero nunca defendió sus porquerías, pero tampoco lo traicionó. Vaya, eso explica muchas cosas. Dijo mentira tras mentira, queriéndome pintar como alguien sin integridad, acusándome de cosas que más bien resulta que aplicaban todas a él. No me las voy a poner a listar todas en voz alta, si acaso les interesa pueden pausar. Hasta me trataba de provocar para que le atacara y después poder hacerse la pobre víctima, pero como se lo puse complicado se lo tuvo que inventar. Finalizando la conversación, soltó un comentario para nada sospechoso, declarando que seguramente yo le trataría de acusar de ser pedófilo. Días más tarde, ¿qué fue lo que hizo él? Acusarme públicamente a mí de ser pedófilo sin argumentos o evidencia de ningún tipo. Recordemos que todo esto fue muy anterior al escándalo con relación a Jorge. Pude notar que se la pasaba en Twitter señalando a personas diciéndoles pedófilos, gays o furries. A menos que se tratara de su amigo Mordo, un corruptor de menores abiertamente bisexual y furry. Al indagar, descubrí que una vez él escribió una lista que hace poco borró cuando se la echaron en cara, girando en torno a ilustraciones porno de personajes furries, entre los cuales destacó alguno que otro por su corta edad o por su pinta, y cito, infantil y tierna. En una parte de la publicación aclara que no es un problema que te atraigan, sino que lo confieses. ¿Por qué no nos haces un favor a ambos y aprietas el gatillo? Hazlo, malnacido, aprieta el maldito gatillo. Dice que se topó con estas imágenes por accidente, pero hasta se puso a comparar páginas de porno furry diciendo que una estaba infravalorada. Al momento de grabar esto, WarioMan tiene 28 años. Hay gente que opina que su comportamiento ha de ser una broma elaborada, pero debo discrepar. Es una torpeza compartida que siempre les termina delatando. Cada vez que alguno comete un descuido grave, incluso tienen que aniquilarse mutuamente para lavarse las manos. Mucha gente dice, no lo puedes hacer público, porque ¿cómo le puedes hacer eso al Scruffy? Si el Scruffy te ayudó mucho tiempo y todo eso. Lo necesito hacer público yo, para que si el otro güey lo va a ver, el randomware, lo vea y se dé cuenta quiénes son, güey. Quiénes son los que le quieren tirar el canal, no yo, güey. Yo nunca tuve en mente tirarle el canal a ese güey. Yo a ti te tiro tu funa de 6 horas. ¿Y que nada más la viene a revelar porque está enojado con él? ¿A cómo se le llama a este cómplice? A Mordo lo conozco bastante bien. Todo el tiempo supe que trataría de volver y de vengarse. ¿Por qué no dejar que mande al frente a sus propios cómplices? ¿Por qué no permitir que se graben en directo contradiciéndose públicamente? ¿Por qué no atajar el disparo, hacerme bien el tonto y esperar mientras me lo sirven todo en bandeja de plata? ¿Saben acaso cuánta gente depravada tiene relación con este grupo? Christopher es un acosador con graves desvaríos de grandeza que almacena contenido cuestionable, que se hace pasar por otros y que suele mentir acerca de su edad. En 2021 le mandó fotos inapropiadas a un chico sabiendo que apenas tenía 14 años, cosa que hasta le pude atrapar admitiendo públicamente de forma descarada. Todos los de esta llamada y todos los padres latinoamericanos seguramente han tenido una pareja menor de edad.
Así que No, cállense, por no, favor. yo no. Esto lo han defendido participantes muy activos del canal de Ken, justificando sus actos y atacando al menor. El de por sí polémico youtuber Autoclick, aparte de haber tenido comportamientos ilícitos e inapropiados con varias menores, colaboró también con encubrir al grupo de Mordo. ¿Por qué hacen eso? Ah, simplemente para que Autoclick quede mal. ¿Pero por qué? Porque Autoclick fue el único que dijo, ¿por qué se van todos contra Mordo si no hay nada de pruebas? Básicamente lo quisieron hundir o lo quisieron meter en todo este lío porque él era el único que decía en su momento de que la funa era falsa. Lo que vieron es apenas una diminuta parte de todo lo que recopilé. Quedó en el tintero muchísimo que todavía no puedo mostrar. Son cuestiones bastante pesadas que primero deben resolverse por vía legal. No disfruto esto, lo hago porque siento que es mi responsabilidad. Jamás elegí tener mala suerte de toparme a la persona equivocada, y no por cualquier cosa empujaría tanto los límites de mi salud física y mental. No creo poder quitarme pronto de la cabeza todas las cosas asquerosas que tuve que ver. Únicamente pido que analicen bien y que aprendan a tratar este tipo de temas con el cuidado que corresponde. Van a seguir falsificando y manipulando, por más que solo sean patadas de ahogado, pero no puedo ponerme a responder cada vez que salen a decir mentiras. De la misma forma, ustedes tampoco tienen por qué permitir que gente corrupta les viva tomando el pelo. Por favor, le pido encarecidamente a Iván, a Randomware, que no siga con esto, que no lo alargue más, que no meta personas terceras involucradas que no tenían nada que ver. Yo no quiero seguir con esto. Yo ya admití, yo la cagué muchas veces, pero todas las exageraciones que él dijo bueno, ya saben, de los delitos y lo de CP, pedofilia, todo eso fue falso. Él sacó de contexto muchas cosas. Les pido perdón a todos mis seguidores, a todas las personas que se vieron involucradas. Escúchame, venezolano Juliao. Ahora por hacerte el piola te voy a romper el orto. Sí, sí, sí.